Hola queridos amigos y amigas, iniciamos un nuevo vídeo del ciclo de los patriarcas. Estamos viendo a Abraham y vamos a comenzar en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos por Cristo, Señor nuestro. Lo pedimos por intermedio de María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hoy día vamos a avanzar hacia el capítulo 23 del Génesis, donde vamos a descubrir cómo es que Abraham obtiene la tierra. ¿Ya? No es como se lo imaginan. Yo estoy buscando aquí en el mío, ustedes busquen en sus Biblias y si se demoran un poquito más, paren el video, detengan el video y después siguen. Ya, aquí. Estoy ya en el capítulo 23 del 1 al 19, voy a leer. ¿Ya? Sara vivió 127 años. Murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en el país de Canaán. Abraham hizo duelo por Sara y la lloró. Dejó después Abraham a su difunta esposa y fue a hablar con los hijos de Het. Les dijo: yo soy un simple forastero que reside entre vosotros. Dadme una propiedad sepulcral en vuestro territorio para poder sepultar a mi difunta cerca de mí. Respondieron los hijos de Het a Abraham: escúchanos, Señor. Tú eres un prestigioso jeque entre nosotros, así que sepulta a tu difunta en el mejor de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro para que entierres a tu difunta. Abraham se levantó e hizo una reverencia de los paisanos a los hijos de Het y les habló en estos términos: si estáis de acuerdo en que yo sepulte a mi difunta, escuchadme e interceded por mí ante Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpelá, que es suya y que está al borde de su finca. Que me la dé por lo que valga como propiedad sepulcral entre vosotros. Efrón estaba sentado entre los hijos de Het. Respondió pues Efrón el hitita a Abraham, teniendo como testigo a los hijos de Het y a todos los que entraban por la puerta de la ciudad: no, Señor, escúchame. Te doy la finca y además la cueva que hay en ella. Te la doy en presencia de mis paisanos, sepulta a tu difunta. Abraham hizo una reverencia a los notables que hacían de testigos y se dirigió a Efrón con estas palabras: aunque venga de ti, quiero que me escuches. Te doy el precio de la finca, acéptalo y enterraré allí a mi difunta. Respondió Efrón a Abraham: Señor mío, escúchame. 400 siclos de plata por un terreno, ¿qué nos suponen a ti y a mí? Sepulta a tu difunta. Abraham accedió y pesó a Efrón la plata que éste había pedido, teniendo como testigo a los hijos de Het. 400 siclos de plata corriente
de mercader. Así fue como la finca de Efrón, que está en Macpelá, frente a Mambré, junto a la cueva que hay en ella, y a todos los árboles que rodean la finca por todos sus lindes, pasó a ser propiedad de Abraham. Actuaron como testigos los hijos de Het y todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después Abraham sepultó a su mujer Sara en la cueva del campo de Macpelá, frente a Mambré, o sea, Hebrón, en Canaán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya, pues, vamos a analizar este trozo. Nuevamente tenemos un trozo que está hecho según las costumbres orientales, ¿no es cierto? En que van para un lado y para el otro las conversaciones hasta que llegan a un acuerdo monetario. ¿Ya? En este caso, el acuerdo, o sea, todos los hijos de Het, que son los hititas, Het, de ahí viene, hitita se escribe con H, ¿ya? Entonces, Het igual, los hititas entonces estaban en la puerta de la ciudad porque ahí era donde se hacían los pactos. Ahí era donde se hacían las compras y las ventas y eran todos testigos, ¿ya? Y entonces estaban aquí un grupo de hititas que eran los que en ese momento tenían, eran dueños de Hebrón y entonces empieza Abraham preguntando quién le puede vender un sepulcro. Y primero le pregunta si puede él enterrar ahí a Sara, porque ese no es un territorio de él, ¿ya? Y para poder enterrar en ese tiempo tenía que ser del mismo grupo, digamos, ¿ya? Entonces, les pide que intercedan por él ante Efrón, que era el dueño del terreno que él quería, ¿ya? Que me la dé, dice en el versículo 9, que me la dé por lo que valga como propiedad sepulcral entre vosotros. Y Efrón le responde que le da el terreno y la cueva, que es la cueva de Macpelá. Abraham hizo una reverencia y finalmente Efrón le dice, y ahí es donde se cierra ya el trato, se empieza a cerrar el trato, porque miren todo el rato que ha pasado entre que Abraham pide y que le responden cuánto, ¿ya? Pero ese es el modo que tienen ellos de hacer las transacciones, ¿ya? El regateo que lo habíamos visto antes, ¿se acuerdan? Ya, entonces, Señor mío, escúchame, 400 ciclos de plata por un terreno, ¿qué nos suponen a ti y a mí? Sepulta a tu difunta. Y finalmente, entonces, Abraham pesa la plata y le paga a Efrón el precio de la propiedad. Y dice después en el versículo 19, Abraham sepultó a Sara en la cueva del campo de la Macpelá, frente a Mambré, o sea, Hebrón. ¿Se acuerda lo que había en Mambré? La encina, donde recién habían llegado ellos. Esto es que miren, lo que pasa es que en la Biblia aparecen muchos nombres para nombrar las ciudades, porque tenían distintos nombres. Entonces va a depender si se está refiriendo a la provincia, al lugar exacto. Tiene muchas connotaciones para saber de qué lugar se trata, pero es el mismo. Ya aquí dice, después
Abraham sepultó a Sara en la cueva del campo de Macpelá. O sea, el campo se llamaba Macpelá y la cueva que estaba en el campo también Macpelá. Frente a Mambré, o sea, en Hebrón. Esto, si ustedes lo buscan en el mapa, es Siquem, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya? Y este va a ser un territorio muy, muy importante, porque ahí fue el primer lugar donde Abraham construyó un altar a Yahvé, y después ahí, cuando entra Josué a la tierra prometida, se va a establecer el Siquem, que es el mismo lugar a donde había llegado Abraham, ¿ya? Así que es interesante, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo interesante de este trozo? Este trozo es muy interesante porque nos muestra cómo Dios hace las cosas al modo humano, ¿ya? Fíjense ustedes que Dios le podría haber dado cualquier pedazo de tierra, el que él quisiera, pero el primer trozo de tierra que va a tener el pueblo de Israel en Abraham es comprado por Abraham. Y ese trozo de tierra es que después, a lo largo de los siglos, los va a mantener unidos en la genealogía. Después más adelante, cuando ya vayamos cerca del año 500, vamos a ver toda la genealogía y vamos a ver que los unen a este trozo de tierra, porque es el único trozo de tierra que van a tener. Lo otro es la promesa de Dios, ¿ya? Pero la promesa de Dios se va a cumplir cerca del año 1000. Y mientras tanto, el único trozo de tierra que tienen es en Hebrón, en el campo de la Macpela. ¿Ya? Después en el capítulo 24 tenemos el casamiento de Isaac. ¿Ya? Ustedes lo leen porque es muy lindo que Abraham manda a pedir una esposa a donde están sus parientes, ¿ya? Y van a traer a Rebeca. Y el texto dice, muy lindo, ya, muy, muy lindo, dice que Isaac, cuando vio a Rebeca, se enamoró de ella y que con eso él ya logró superar la muerte de su madre, ya, la pena de la muerte de su madre, se consoló. Y va a ser muy lindo esto del consuelo de Isaac. Y después de eso, entonces ya muere Abraham en el capítulo 25. Dice, Abraham vivió 175 años. Abraham murió pues en buena ancianidad. Viejo y lleno de días, y fue a juntarse con su gente. Sus hijos, Isaac e Ismael, los sepultaron en la cueva de Macpelá, al borde de la finca de Efrón, hijo de Zohar elitita, enfrente de Mambré. Era la finca que Abraham había comprado a los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham con su mujer Sara. Después de la muerte de Abraham, bendijo Dios a su hijo Isaac, que se estableció en las inmediaciones del pozo de Lahai Roth. Aquí ya tenemos hasta la muerte de Abraham, ¿ya? Quiero cerrar entonces el tema de Abraham hoy día, ¿ya? Y para eso les quiero hacer unas conclusiones de todo lo que hemos visto, ¿ya? Lo primero, que Dios a Abraham le da solamente dos normas.
La primera, ¿se acuerdan? La circuncisión, para pertenecer a un pueblo de Dios, un pueblo que se iba a destacar por esta presencia de un Dios vivo, presente, que caminaba con ellos y que iba con ellos a los lugares que ellos pudieran ir, ¿ya? La segunda norma que le va a dar está en el sacrificio de Isaac, ¿ya? Que cuando el ángel le quita la mano con el cuchillo para realizar el sacrificio de Isaac, entonces ellos entienden que esto es una norma, no matarán a los hijos. Y gracias a eso, entonces, este va a ser un pueblo muy fecundo. Diríamos que a la muerte de Abraham, entonces hay solamente dos normas: la circuncisión y no matar a los hijos. No existen los 10 mandamientos, no hay normas religiosas. Todavía esto no es una religión, ¿ya? Ahora, nosotros podríamos pensar que este tema de la muerte de los hijos, que ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Cómo entregaban los hijos a los ídolos. Podríamos pensar que hoy día no existe, pero sí existe, sigue existiendo la muerte de los niños. Esto me estoy refiriendo al aborto. En el aborto se sacrifican los hijos al dios del sexo, porque la sexualidad no está ocupada en la forma que Dios la hizo, ¿ya? Para el objeto que fue hecha, que es, entre otras cosas, el tener hijos, ¿ya? Entonces, este es un sacrificio humano que sigue existiendo a los ídolos, ¿ya? También quiero en este tema rescatar algunas cosas que son muy, muy importantes para nosotros, ¿ya? Una de ellas es que Abraham es padre de la fe, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué le llamamos padre de la fe? La palabra que se usa es porque creyó contra toda esperanza. ¿Qué significa creer contra toda esperanza? Significa que en el caso de Abraham, siendo viejo, creyó que podía tener un hijo con Sara, que era también vieja, y creyó en Dios, que le había dicho que iba a tener un hijo. Y luego Abraham tiene otra prueba de fe, que es el sacrificio del hijo, que era el hijo de la promesa. El hijo, no solo el hijo de él como hombre, sino que el hijo de la promesa de un pueblo numeroso. Algunos estudiosos, y en las notas de pie de algunas Biblias, dice, ¿no es cierto?, que era tal la fe de Abraham que pensó que Dios era tan grande que podía resucitar a su hijo. Porque si le había hecho la promesa en ese hijo y ese hijo moría, Dios era capaz de resucitarlo, aunque él no tuviera todavía ni siquiera un atisbo de lo que la resurrección podía significar. Si Dios había hecho la promesa, era problema de Dios, y Dios la iba a cumplir, sea como fuera. En el caso de Jesucristo, ¿no es cierto?, que es Isaac, que figura de Jesucristo, Dios efectivamente lo va a resucitar. Jesucristo muere y resucita. Entramos entonces en el tema de las figuras.
Isaac es figura. Ya lo dijimos, pero en los grupos han surgido algunas dudas respecto a las figuras, entonces les quiero aclarar el tema de la figura. Figuras son cualquier persona o personaje bíblico o un acontecimiento también que nos muestra algo que se va a cumplir en el Nuevo Testamento. Entonces, en este caso, Jesús sube con su cruz al Monte Calvario y está representado Cristo en Isaac, que sube el cerro con su leña a cuesta. ¿Ya? La segunda, nosotros tenemos dos padres de la fe, Abraham y María. María también creyó contra toda esperanza. Aquí hay un tema súper interesante, ¿ya? Porque para nosotros es normal escuchar, nosotros desde que somos niños hemos escuchado que María es virgen y que tuvo al niño Jesús siendo virgen. Y eso nos parece casi normal, ¿ya? No nos cuestionamos mucho, porque esa es nuestra fe, parte de nuestra fe. Pero para María, eso era algo inconcebible. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel esperaba que el Mesías naciera de una virgen, pero dentro del matrimonio. O sea, por eso era que las mujeres se tenían que conservar vírgenes, porque dentro del matrimonio, con una virgen, iba a nacer el Mesías, pero ellos tampoco esperaban que el Mesías fuera el Hijo de Dios, ¿ya? Iba a ser un personaje importante, pero no el Hijo de Dios. Entonces, María cree, por eso es contra toda esperanza, que sin intervención humana va a nacer el Hijo, fruto del Espíritu Santo, ¿ya? Así que tenemos nuestros dos grandes padres de la fe. Cuando nosotros queremos imitar a alguien en la fe, tenemos estos dos modelos, el modelo de Abraham y el modelo de María, ¿ya? Otra de las preguntas que surge es el tema de Melquisedec, ¿ya? ¿Quién es este Melquisedec que nos aparece en la Biblia, verdad? Y que lo leímos y que también vimos que él hacía un sacrificio con pan y vino. La nota de pie de página de ese trozo nos hablaba de que era el mismo Cristo que se había aparecido a Abraham y había hecho este sacrificio con pan y vino, que es el sacrificio que se usa en la misa. En la misa tenemos dos sacrificios, un sacrificio con sangre, que sería el sacrificio del Cordero, que es Cristo Jesús, y que representa los sacrificios levíticos. Y por otra parte tenemos la ofrenda de pan y vino, que es en lo que se va a transformar el sacrificio de Jesucristo, en pan y vino para nuestro crecimiento espiritual y crecimiento en la fe. Esta aparición de Jesucristo, me preguntaron que cómo era esto, cómo Jesucristo, que no había nacido, se le iba a aparecer a Abraham. Bueno, entonces aquí les voy a tratar de dar una explicación para que ustedes puedan meditarla, ¿ya? Jesucristo, ¿quién es? ¿Quién es Jesucristo?
es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es el Hijo de Dios, ¿ya? Y como Hijo de Dios no tiene tiempo, porque es Dios. Dios no tiene tiempo. Y perfectamente entonces Jesucristo puede aparecerse, porque Dios todo lo puede, anticipadamente a Abraham. Así que de algún modo muy misterioso se le aparece a Abraham, y Abraham de algún modo también lo reconoce. No como lo reconocemos nosotros hoy día, por supuesto, ¿ya? Porque ha habido lo que se llama la comprensión progresiva de la escritura. Entonces, ¿qué significa la comprensión progresiva? Que a medida que fue pasando el tiempo, el hombre va a ir creciendo en su conocimiento de Dios. Entonces, el conocimiento de Dios que tenemos nosotros hoy día no es igual que el que tenía él. Pero yo les quiero contar una anécdota personal mía, ¿ya? Para que ustedes puedan entender esto de Melquisedec. Fíjense que yo tengo un hijo con síndrome de Down. Y yo soy muy regluda en cuanto a la religión. He ido aflojando un poco y ya estoy un poco más flexible, pero al principio, cuando yo era más joven, me costaba mucho ser flexible. Y resulta que un día fuimos a una misa privada y el padre pidió al final de la misa, porque como no era una iglesia, no se podía dejar hostias consagradas. Entonces pidió que si había alguien que podía ayudarlo a consumir las hostias. Y cuando terminó la misa yo me acerqué a él y me ofrecí. Y entonces ayudé a consumir las hostias que habían sobrado, ¿ya? Y entonces mi hijo, que se llama Juan de Dios, entró en ese momento a la capilla y le dijo al padre que él quería, él tenía en ese momento 10 años, que él quería comer eso. Y el padre le preguntó, bueno, pero ¿tú sabes qué es lo que es esto? Y Juanito le contestó, sí, es la hostia, ahí está Jesús. Y entonces el padre le dijo, ya, yo te voy a dar la comunión. Y le dio su primera comunión, sin ninguna preparación catequística, que era la que yo esperaba y que es la que yo estaba dispuesta a darle, y sin haberse confesado tampoco. Llegó y le dio la primera comunión, y de ahí en adelante mi hijo empezó a comulgar regularmente, porque nosotros somos una familia que vamos a misa todos los domingos. Y el padre, él salió feliz contando que había comulgado y qué sé yo. Y el padre me dice a mí, mire, no se preocupe tanto, usted con este niño, usted tiene que ir avanzando según lo que él comprenda. Así que yo me quedé tranquila, pero no tanto, ¿ya? Y mi preocupación era ver que él pudiera confesarse. Y pasaron un tiempo, 6 meses más o menos, y fuimos a misa del Domingo de Ramos. Y entonces, bueno, nosotros tenemos 8 hijos, entonces
ocupábamos toda una banca y nos gustaba ir en familia y todos en una sola banca. Y fuimos a la iglesia de Nuestra Señora de los Castaños, en Vitacura, que era la iglesia donde íbamos a misa, y nos sentamos en la banca y la única que quedaba disponible, porque ustedes saben que en esa misa del Domingo de Ramos se llena mucho. Y quedaba una sola banca libre y estaba justo frente al confesionario. Y resulta que una mi niñita se levantó a confesarse. Y Juan de Dios fue detrás de ella. Y cuando ella terminó, se hincó y se confesó. Y yo me quedé admirada. ¿Qué tiene que ver esto con lo que les estoy hablando de Abraham y Melquisedec? Es que yo siempre pensé que Juan de Dios había entendido el sacramento de la confesión por osmosis. Porque no sé si saben lo que es la osmosis. Es la recepción de las plantas, ¿no es cierto? Del sol. Las plantas reciben el sol y producen la clorofila. La planta no hace nada para recibir el sol. ¿Ya? Es lo mismo que le pasó a Juan de Dios. Él no tuvo que hacer nada para recibir el sacramento. Él solamente lo practicó. Y fue lo mismo que yo en mis adentros pienso que fue lo mismo que le pasó a Abraham. Él, por osmosis, entendió el misterio. Él no lo conocía ni sabía, pero lo entendió y supo que él, de algún modo misterioso, conoció al Señor. Así que bueno, con esto dejamos terminado Abraham y ya en el próximo video voy a tomar Isaac y Jacob. Así que con este trozo y esta explicación me despido de ustedes hasta el próximo video. Que tengan un muy buen día.